Bienvenidas y bienvenidos al curso Caminos de Encuentro, Retos para la Iglesia Indígena. Este es un espacio de diálogo y aprendizaje que está diseñado con el deseo de que podamos caminar juntas y juntos. Como usted sabe, la Iglesia en Abya Yala, es decir, en América Latina, ya ha existido por muchos años en algunos contextos de algunas comunidades indígenas. La mayoría ha tomado forma dependiendo de cómo las comunidades han respondido y dependiendo de cómo el cristianismo fue presentado o a veces impuesto. Este es un curso que nos va a introducir a temas que nos ayudarán a acercarnos a las realidades de los pueblos indígenas. Y también tenemos la oportunidad de escuchar y conocer a otros que nos ayudarán a conocernos mejor a nosotros mismos, a reconocernos como iglesia indígena, pero también como iglesia latinoamericana, y tener también el deseo y la oportunidad de profundizar y explorar un poco en el conocimiento del rostro indígena de Dios. Nos aproximamos a este curso con muchas interrogantes, preguntas, pero esto es muy importante en la metodología, porque la metodología de este curso es de preguntas, es una metodología y una pedagogía de la teología de la pregunta. Hacer preguntas al contexto, hacer preguntas al texto y a partir de este diálogo seguir enriqueciéndonos. Pero también tiene una metodología de diálogo intercultural, porque todas y todos venimos de distintas culturas, de distintos pueblos indígenas, de distintos países. Nos llevará a que es necesario tener una actitud de humildad como la que tuvo Jesús cuando lo reconocemos y lo leemos al apóstol Pablo en el libro de Filipenses 2, del 5 al 11, que siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y su humillación fue hasta la muerte y muerte de cruz. Esto nos invita a nosotros como seguidores de Jesús tener una actitud de humildad para escuchar, para aprender, para procesar aquello que no estamos acostumbrados a oír y probablemente nos pueda incomodar. Además, es importante evaluar críticamente nuestras formas de hacer misiones y nuestras formas de hacer iglesia. Esto nos ayuda a crecer en este camino de seguir siendo fieles a Jesús. Por esto, reconociendo también las misiones occidentales y cómo estas misiones occidentales han estado presentes en las comunidades indígenas históricamente y hoy, es importante no solamente escuchar en la literatura y en los videos las experiencias de los misioneros no indígenas que llegaron a las comunidades indígenas, sino también tener de primera mano las voces de las comunidades indígenas en esta propuesta de reconocer las distintas voces de la iglesia a nivel global y de cómo nos recuerda el escritor de Lucas, que recopiló las memorias de los seguidores de Jesús en la iglesia primitiva para que Teófilo pudiera escuchar y aprender del Evangelio. Esto nos lleva a una metodología muy importante, que las memorias de los pueblos indígenas, y en este caso las memorias de los pueblos indígenas cristianos, es muy importante para la tarea de la misión y la iglesia global. También podemos reconocer que en este curso habrá preguntas que ustedes mismos plantearán y también responderán. Por eso, en el caso mío y en el caso de Andrés, somos más que nada facilitadores para este encuentro, porque todas y todos venimos con experiencia, con conocimiento, con formación y nos enriqueceremos de estas profundas maneras de haber, de caminar en este compromiso de ser fieles a Jesús. Queremos invitarte a explorar este curso con interrogantes que nos llevarán a un camino de diálogo, como dije anteriormente, y escucha y aprendizaje con nuestros hermanos y hermanas indígenas. También queremos comentarte que es importante reconocer que para que podamos cumplir con las metas asignadas, necesitamos ser puntuales a la hora de hacer las tareas, de ver los videos, de hacer las lecturas. Estas nos van a enriquecer a la hora de comentar en el foro
y en las videoconferencias. En un rato les comento más sobre las videoconferencias, pero para tener una mirada general de los módulos, vamos a estar trabajando varios módulos. El primer módulo empieza del 1 al 4 de junio con el tema La relación de Dios con las culturas humanas. Allí miraremos cómo se nos revela en la Biblia, cómo el Creador se revela a través de las culturas humanas y cómo Dios obra entre las naciones. El módulo 2 empezará del 15 de junio al 28 de junio y la pregunta planteada es, ¿por qué es importante para la Iglesia conocer las culturas indígenas? Allí abordaremos una mirada teológica, histórica y social a la necesidad de escuchar a las voces indígenas. Deconstruiremos algunos prejuicios escondidos y algunos no tan escondidos en la iglesia dominante. El módulo 3, que inicia el 2 de agosto y termina el 16 de agosto, con el tema Conociendo las culturas indígenas, lo que las cosmovisiones indígenas, pero también las cosmovivencias indígenas, pueden enseñar a la iglesia. Sabemos que hay una gran variedad inmensa entre pueblos indígenas, hay algunos rasgos comunes en sus formas de vida, hay otras distintas, pero podemos contrastar esta cosmovisión y esta cosmovivencia indígena con la occidental, que nos ayudan a leer la Biblia y por lo tanto a poder tener relecturas bíblicas en claves indígenas. Podemos explorar algunos temas como la complementariedad, la reciprocidad y entre otras cosas más que nos van a ayudar a poder seguir disfrutando y conociendo estas riquezas de las comunidades indígenas en el Abya Yala. En el módulo 4, que empieza el 16 de agosto y termina el 30 de agosto, trabajaremos el tema de iglesia e identidad. Considerando lo que hemos aprendido hasta ahora, ahora podemos explorar la importancia de la diversidad en el cuerpo de Cristo y la necesidad de descolonizar la iglesia para cultivar comunidades de fe que respondan a las realidades de sus contextos. Y esto es muy importante porque requiere una tarea de autocrítica, de análisis, pero también de profunda humildad para reconocernos y arrepentirnos como comunidad de las maneras de cómo muchas veces podemos hacer misión en las comunidades indígenas sin escuchar sus voces. El módulo 5, el acompañamiento a iglesias indígenas, empieza el 31 de agosto y termina el 7 de septiembre. Concluiremos con la pregunta ¿y ahora qué? ¿Y por qué es importante? Porque en medio de tanta reflexión, meditación, análisis, preguntas, procesos y dudas, debemos responder con una aplicación. ¿Ahora qué? ¿Cómo una iglesia con una historia larga de relaciones con pueblos indígenas? ¿Cómo manejamos esta historia? ¿Y qué podemos hacer para transformar nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas indígenas? ¿Cómo podemos acompañarles humildemente de una manera que ayude a cultivar una iglesia genuinamente indígena que aporta a la vida de toda la iglesia? En otras palabras, es importante preguntarnos cuál es la participación activa de las comunidades indígenas cristianas en el diseño de Dios, en la historia, en lo que Jesús ha llamado su reino, el reino de Dios. Y cómo nosotros como iglesia, siendo parte de ese reino de Dios, podemos reconocer este rostro indígena de Dios a través de las comunidades indígenas cristianas. Finalmente, quiero animarte a que con actitud de oración podamos hacer este recorrido juntas y juntos. Y una nota importante sobre la organización de este curso es que está organizada, como ya vieron, por semanas, las cuales para nuestros fines comenzarán los martes y concluirán los lunes. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, los días lunes vamos a tener nuestra videoconferencia en vivo, lo cual consideramos como la conclusión a la semana anterior. Por ejemplo, en la primera semana comienza el martes 1 de junio y tenemos hasta el 7 de junio, el lunes 7 de junio, para concluir las tareas y participar juntos en la videoconferencia. Y si alguna semana no has podido cumplir con la tarea o las asignaciones, igual puedes participar en la videoconferencia y queremos que participes.
pero para hacer el trabajo previo nos ayudaría a tener un diálogo más rico y profundo si todas y todos participamos de nuestras tareas, de los foros, si podemos compartir y enriquecernos en este espacio juntas y juntos de videoconferencia. Por lo tanto, quiero animarte y que en este camino, juntas y juntos podamos seguir orando al Espíritu de vida, que nos dé discernimiento, un oído abierto y un corazón que palpite con el sueño de Dios para las comunidades indígenas del Abya Yala. Bienvenidos y bienvenidas a este curso Caminos de Encuentro, retos para la Iglesia Indígena. Dios les bendiga.